Feliz sábado a todos. Amén. Dios les bendiga. Sentimos contentos de estar aquí en la casa del Señor, este lugar donde se invoca su presencia y sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. Bienvenidos todos y vamos a tener un estudio de la palabra del Señor en esta hora. Pero antes de iniciar estos temas de vigilia, que es una vigilia corta, vamos a hacer oraciones y vamos a escuchar si hay alguna petición en particular. La hermana Marilú de la Ciudad de México está medicada de salud, quizá esté viéndonos, nos pide que oremos por ella, está buscando un centro para tratamientos naturales. No sé si quiere venir para acá, vamos a hablar con ellos. También vamos a orar porque los hermanos de Cuba hoy inician un ayuno por las campañas que tendremos la próxima semana. Desde el lunes estaremos en Cuba, así que vamos a orar por ellos. Y también nos piden orar por la iglesia de Constitución Campeche, porque ahí está pasando por una crisis, así que piden que oremos por ellos. Vamos a orar por nuestras huéspedes. Una se llama Adriana, ¿verdad? ¿Y la otra, perdón? Alejandra. Muy bien, vamos a orar por Adriana y Alejandra, quienes están de huéspedes aquí en este centro de vida sana. Y vamos a orar por cada familia aquí representada, la familia Palacios, toda la familia Ochoa Palacios, y toda la familia Palacios, la familia de nuestra hermana Aurelia y Pablo, también la familia de nuestra hermana Mari y el hermano Martín, las hermanas de Querétaro que están regresando de su tratamiento, también esperamos que les haya ido muy bien, con el favor de Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos de Chile, de Venezuela, de Bolivia, que están pasando por momentos complicados, y hoy me informaron de la situación que vive Haití. No hemos visto noticias, pero yo quiero decirles que Haití en este momento de por sí ha estado en complicaciones Haití, y ahorita está mucho más porque no hay presidencia. Así que hay mucha violencia y crimen abierto en Haití, nos informan los hermanos de República Dominicana, así que vamos a tomarlos en cuenta también. Si alguien de los que está transmitiendo, está en la transmisión, tiene alguna petición, con gusto la pueden hacer. Con gusto pueden hacer. Sí, aquí hay una petición de los hermanos de Venezuela, ya habíamos mencionado eso. Bien, vamos a hacer oración de rodillas, los que quieran, los que puedan arrodillarse, para pedir por las solicitudes que se han hecho. Los que puedan arrodillarse los invitamos con reverencia a doblar nuestras rodillas para orar. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor, porque nos das este día santo para poder identificarnos contigo, para reconocer tu carácter y para proclamar a todo el mundo que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Salvador y que tú eres nuestro Redentor y que vienes muy pronto, en las nubes de los cielos. Señor, gracias por este día que es un espacio de descanso y de comunión contigo que nos acerca ante el trono de tu gracia. Queremos pedirte que nos perdones por todas las equivocaciones, defectos, por los pecados que están ante nosotros. Pedimos, Señor, tu perdón. Que con la sangre del Señor Jesucristo seamos limpiados
y hoy transformados para estar ante tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que bendigas tu palabra, también que estudiaremos. Bendice también, Señor, a las huéspedes de este centro de vida sana, Alejandra y Adriana, su pequeña. Bendícelas y permite, Señor, que conozcan, que te conozcan como el sanador, el médico divino de sus vidas. Bendice, Señor, a los hermanos de Chile, la hermana Vivian, la hermana Tamara Hidalgo, quienes están luchando en la verdad presente y también en los desafíos sociales y políticos, la violencia que hay allá. Lo mismo pasa en Bolivia, en Venezuela. Te pedimos, Señor, por los hermanos de Haití, que están pasando peores situaciones por el descontrol del gobierno y de todo el sistema. Pedimos por el ayuno que estamos haciendo con los hermanos de Cuba, por también la Iglesia de Constitución en Campeche, que tú los ayudes y los bendigas grandemente. Las reuniones de la Iglesia en este fin de semana, queremos pedir que tu Espíritu Santo dirija tu Iglesia. También, Señor, por cada familia aquí representada, la familia Ochoa Palacios, también te pedimos por nuestra hermana Mari, el hermano Martín, su salud de él, y por hermana Aurelia y Pablo, por nuestros familiares donde quiera que se encuentren. Bendice a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pedimos, Señor, que durante las horas de este día nos regocijemos en tu presencia, podamos ser elevados a ti a través de tu Espíritu Santo y que tus santos ángeles nos puedan acompañar siempre. Acompáñanos, Señor, en este servicio, en este culto para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. 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 Feliz sábado a todos. Amén. Bendiciones para todos. Quienes tenemos las promesas de Dios de que el Señor está a las puertas y queremos ya ir. Saludamos a algunos hermanos en Estados Unidos, en Edmonton, a la hermana Ruth Guerra en Panamá, que también está en este servicio. Hermana Vivian y la hermana Tamara Hidalgo en Santiago de Chile, y también en Bolivia nuestra hermana Ilencita, que está en la transmisión. Dios les bendiga a todos. En el tiempo del fin, en el cual estamos nosotros viviendo, tenemos que poner mucha atención para no ser engañados, para no pasar por las falsedades del enemigo. Y es por eso que hoy estudiaremos, hoy y mañana, estudiaremos acerca de los errores capitales del tiempo del fin. Hay errores capitales. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis para iniciar este estudio en el capítulo número 2, el capítulo 2 y 3 de Génesis. Dice el verso número 1, aquí está en la pantalla, por si alguien quiere, no trae su Biblia, pues aquí lo puede ver en la pantalla. La palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todo árbol del huerto podemos comer. Verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué cosa? No comeréis de él, ni
guardaréis para que no muráis. La serpiente no es el tema en esta hora, sin embargo queremos explicarles que la profecía señala en Patriarcas y Profetas e Historia de la Redención que era el animal más hermoso del paraíso. Pero obviamente la serpiente no hablaba, no hablan las serpientes. Pero es tan importante también comprender que habla de que era astuta. ¿Qué significa la palabra astuto o astuta? Astucia. Listo, ¿qué más? Los diccionarios hablan acerca de la astucia como una estrategia, como una habilidad. Y hablando de las serpientes son estratégicas para su caza. Estratégicas. Una de las cosas interesantes que tienen un buen número de las serpientes, ¿sabe qué cosa es? Que no solamente es su veneno, cuando ataca a su presa, la muerde y su presa huye. Y entonces el veneno que va ya en su presa, no importa dónde esté, la serpiente tiene como radares especiales y donde quiera que esté le encuentra. Pero hay otra de sus astucias de la serpiente, de sus estrategias de cacería, y esta es una más complicada y difícil porque no es venenosa. El veneno es mortal. Hay quienes son más venenosos que otras. Sino el hecho de soltar, en Panamá tiene un nombre, pero en México le llamamos vaho, que es como una transpiración que sale de su boca, que envuelve a su presa, la ataranta y ya no puede vivir la persona o el animal. No sé si ustedes habían oído hablar acerca de eso. Pero bien, ese es el vaho de la serpiente, tiene otro nombre, no recuerdo ahora, pero como ella nada más abre su boca, por así decirlo, y suelta un una transpiración que envuelve a la presa y ya no escapa la presa. Aparte de que es venenosa, ¿verdad? Bien, no hablo más acerca de esto, sino el hecho de que Satanás, al usar a este animal y poseer al animal, porque lo poseyó, porque los animales no hablan, tenemos que comprender que el hecho de que una serpiente hable, que un animal hable, no es otra cosa sino que la posesión demoníaca del animal. Los animales no hablan. Los loros y pericos repiten solamente, pero no tienen el razonamiento para interactuar como esta serpiente aparentemente era el enemigo. Y a esto se le llama actualmente, porque la brujería lo maneja, el hecho de que de repente aparece una gran ave, aparece un perro, aparece un toro, una bestia salvaje que asusta a la gente, que aparece un tigre, que la brujería lo usa como el nahualismo, que es la conversión de persona a animal. Eso no existe, son engaños del enemigo. Pero volviendo al punto sobre lo que estamos leyendo, el problema de la mujer el problema de Eva fue que cayó en la astucia, en la estrategia de Satanás a través de la serpiente. Y cuando entró en su astucia, la estrategia de Satanás eran sus palabras, su conversación, darle atención al mal, a la tentación, obviamente es caída automática. La mente nunca debe estar en blanco ni separada de Dios. Cuando la gente te dice pon tu mente en blanco, cuidado, es altamente peligroso. Una mente que no tiene los principios de Dios, su ley, su palabra,
su comunión, Satanás la toma. Y ese fue el problema de Eva. ¿Sí? La mujer respondió cuando ya estaba involucrada en el problema. Respondió a la serpiente, nunca le debió haber respondido. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de él, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Es cierto, eso era cierto. Satanás es tan estratégico, tan astuto, que para invitarnos a una comunicación con él, hasta pone la Biblia en medio. Hasta pone la Biblia en medio. ¿Con qué otra cosa podía haber caído Eva en tentación? Porque a ellos les gustaba mucho la palabra de Dios. Satanás sigue haciendo lo mismo. La tentación de la mujer fue precisamente esta, y su caída fue que escuchó. No debió haber oído a otra persona más que a Dios y a su esposo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, obviamente no fue la serpiente, fue Satanás. ¿Qué cosa le dijo? No moriréis. Bueno, ¿qué había dicho Dios? Que iban a morir. ¿Qué dijo Satanás? Que no iban a morir. ¿Y quién tiene razón? Dios. Claro, Dios no se equivoca. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Génesis 2, 16 y 17, el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Sí? Ciertamente morirás. Ahora, ¿qué dice Génesis? Génesis 5, 1 al 5. Esa es la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y mujer los creó. Y bendijo Dios a Adán y a Eva el día en que fueron creados. Y vivió Adán, ¿cuántos años? 930 años. Y engendró hijos y hijas. ¿Y qué pasó con Adán? Dice la Escritura, y murió. Entonces se cumplió lo que Dios dijo, se cumplió lo que Dios dijo. Adán está muerto. Adán y Eva murieron, no están vivos. ¿Dónde está entonces la propuesta de Satanás que dijo, no moriréis? ¿Dónde está? Si realmente la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. O sea, el pago de la desobediencia de Adán y Eva los llevó ¿a dónde? A la muerte, a la sepultura. La Biblia dice claramente en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero ¿de qué más dice Ezequiel 18:4? El alma que pecare, ¿qué cosa? Morirá. El que desobedece, el que transgrede la ley, el que no vive de acuerdo a la palabra de Dios y la desobedece, dice la Escritura, que muere. Ahora, la palabra alma, para explicar esta parte, significa vida. La palabra alma significa un ser humano. La palabra alma no está separada del cuerpo, esa es una alma, el cuerpo vivo. Entonces, si tienen preguntas o comentarios pueden hacerlos libremente, porque yo voy a avanzar. Es importante entender lo que pasa en estos últimos días. El conflicto de los siglos, en la página 645, el párrafo 1 dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma
y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Uno de los errores capitales del tiempo del fin precisamente es este: la inmortalidad del alma, cuya base es la base del espiritismo. Aquí están los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. En relación a la inmortalidad del alma, dice el conflicto de los siglos que es la base del espiritismo. Pregunto, ¿qué es el espiritismo? ¿Qué entienden ustedes por la palabra espiritismo? ¿Eh? Creer en los muertos, ¿qué más? El espiritismo significa el comunicarse con los muertos. Ese es el espiritismo. Tiene dimensiones diversas, pero en sí, eso significa espiritismo. El hecho de que llegan a espantarte, que llegan a asustarte, que anda un fantasma, que viene una ánima, todas esas cosas son espiritismo. Y que Satanás las usaría en el tiempo del fin como las usó al principio. Recuerden, haciendo un pequeño resumen, Dios dijo que del árbol que estaba en medio del huerto no comieran, porque el día que de él comieran, ¿qué cosa? Iban a morir. ¿Pero qué dijo Satanás? No moriréis. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? Murieron. Lo que Dios dice no se equivoca. ¿O se equivoca Dios? Dios nunca se equivoca. Su palabra es limpia y santa. Pero hay un enemigo. Hay un enemigo que está engañando a toda la sociedad. Y miren lo que dice conflicto inminente. Ahorita voy a la página. Después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. ¿Qué hizo Satanás? Ordenó a sus ángeles, o sea, los demonios, que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. ¿Qué significa la palabra inmortal? Que no muere. ¿Somos mortales o inmortales? Mortales. Todos desde Adán en su pecado morimos. El único inmortal es Dios. Él es el único inmortal. De ahí, todos somos mortales. Pero miren, cuánto Satanás ha engañado a todas las culturas. Por Dios. La religión egipcia enseñaba que la vida física era temporal, mientras que la espiritual era eterna. Por eso razón, los faraones se concentraban en construir monumentos que les albergarían sus restos. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Esa idea de Satanás que le dijo a sus ángeles malos: cundan a la humanidad con esa creencia, hagan el esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad. Pues sí, los egipcios eran especialistas en embalsamación. Embalsamaban a los faraones, a las princesas, a las reinas, y la adoración de ciertos animales, porque adoraban a muchos animales, también embalsamaban. Se han encontrado gatos embalsamados, porque eran sus dioses. Se han encontrado cocodrilos embalsamados, porque ellos querían que sus animales, sus dioses, fueran inmortales. También Babilonia creía ser inmortal. ¿Sí? Babilonia, sus características en relación a su antigüedad y la espiritual, Babilonia era un sistema basado en el poder y las perspectivas humanas
en lugar de las enseñanzas divinas. Babilonia, un sistema religioso basado en la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Babilonia, un sistema religioso falso teñido con la adoración al sol. Dos cosas tiene la cultura babilónica: la inmortalidad del alma y también la adoración al sol. De ahí viene. Y obviamente Babilonia lo obtiene de Babel con Nimrod. Roma, apasionada con la inmortalidad. Miren cómo Satanás destruyó a las culturas antiguas. Y ellos creían en la inmortalidad del alma. Los griegos, miren lo que dice Platón, por ejemplo: cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Ahora yo quiero que comprendamos por qué la gente de culturas y religiones, cuando alguien muere, inmediatamente lo mandan al cielo. Es que ya está con nuestro Santo Padre. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Nadie va al cielo. Todos están en los sepulcros, en los cementerios. Pero estas ideas que tiene la humanidad, ahorita vamos a hablar de cómo le llegaron, vienen desde Satanás, pasan por las culturas principales antiguas, y los grandes pensadores la metieron a la educación, y la gente cree y vive que después de muerto todavía vive. Cuando la Biblia dice claramente en Eclesiastés 9:14, los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. Sócrates, otro gran pensador griego, decía: las almas de todos los hombres son inmortales, las almas de los justos son inmortales y divinas. Otra creencia fundamental que ha permeado a muchos. Ustedes van a China, también creen en la inmortalidad y la reencarnación. Ustedes van a africana, el dios de la magia en la muerte. Y así, en todas las culturas se adora la muerte porque dicen que es inmortal. La muerte para los incas, por ejemplo, la inmortalidad del alma. El muerto todavía estaba conectado con nuestro mundo, y en el otro mundo continuaba agrupándose en ailulios. En relación a los mayas y aztecas, ya la cultura mexicana, sus dioses encarnan las fuerzas de la naturaleza, y como para todos los pueblos agricultores, tuvieron especial importancia los dioses relacionados con la fertilidad. La importancia que tenía el culto al sol hace que sean conocidos como el pueblo del sol. Creían en la inmortalidad del alma y el más allá. Las almas iban a diferentes tipos de moradas según habían muerto. Además, practicaron sacrificios en sus ceremonias religiosas. Creían ellos, los mayas y los aztecas, en la inmortalidad del alma y enterraban a las personas con todas sus pertenencias. Ahora es importante entender esta parte. Nuestro país es altamente adorador de la Santa Muerte. Y cada año, ustedes saben bien que el 1 y 2 de noviembre se celebra a los santos difuntos y se les pone altares colocándoles todo tipo de alimentos, ropa, objetos que usaban, música que escuchaban. De paso, en algunas regiones de México, cuando la persona muere, es llevada a los lugares donde más concurrían. Y si a donde más iba era una cantina, ahí meten al féretro. Si donde más iba era un centro de vicios, ahí lo meten. Si a donde más iba era el mercado, ahí lo meten. Eso es muestra y seña de que la cultura mexicana, que es de los mayas y aztecas, era altamente y es altamente creyente en la inmortalidad.
engaños satánicos de este tipo. Entonces, sí, hermano. Lo de la cremación de un cuerpo, tener las cenizas ahí en la sala, o ya ve que luego lo guardan. Eso es babilónico, ¿verdad? Eso es pagano. Sí, Era Moloch, que se quemaban, era una ofrenda que se daba a los dioses. Y la Biblia, aclaro aquí, qué buena pregunta. La Biblia, en relación a los justos o al pueblo de Dios, nunca se quemó a alguien después de su muerte. El quemar a una persona en un castigo, cuando estaba en fornicación una doncella, la hija del sacerdote, cuando los hijos se maldecían a los padres, se quemaban. Era un castigo, ¿sí? No hay ninguna indicación en la Biblia donde cuando la persona muere se incinere o se queme y se guarden sus cenizas, ¿no? Recuerden ustedes a José, sus huesos, dijeron no los dejen en Egipto, llévenlos, y llevaban los huesos de José, pero nunca lo quemaron. En algunos países me han hecho esta pregunta y es complicado. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy practicada la incineración. ¿Por qué razón? Porque es más económico incinerar que sepultar. Es una complicación que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no debemos quemar a los muertos. No se deben quemar. Bajo las circunstancias de cada país y cultura, no importa. Pero la prescripción bíblica es sepultarlo, no enterrarlo. Entonces, volviendo aquí al punto de la inmortalidad que es promovida por Satanás desde el Edén, ¿de dónde viene la doctrina de la inmortalidad de la vida? Sus orígenes se remontan a Babilonia, a Babel, a todas las culturas y civilizaciones del mundo. Todos han creído en ella. Dio origen entonces al espiritismo. Esto trajo espiritismo, comunicación con muertos. Esto trajo astrología, adoración de los astros. Esto trajo adivinación, toda la situación de brujería. Y la reencarnación, que es la sucesión de la vida, que se maneja en las naciones orientales y que también aquí se maneja en México, pero no. El filósofo griego Platón creía en ella. ¿Quién la metió a la iglesia? La doctrina de la inmortalidad. ¿Quién metió esa creencia? Platón. La propuso en el paganismo, pero fue el cristianismo católico que la metieron a la iglesia, los padres de la iglesia. O sea, la iglesia cuando se hizo católica romana y cuando se sincretizó el cristianismo con el paganismo, entró la inmortalidad. Y de ahí entonces la creencia del purgatorio, del limbo, de que cuando mueren se van al cielo, de que regresan cada año, o el infierno, todo viene de allí. En México se adora a la Santa Muerte y viene precisamente de bueno, así le llaman, a la muerte, la adoración de la muerte. Sí, porque le llaman así. Y le llaman santa equivocadamente, porque no hay ninguna santa. Pero obviamente hay que entender que el enemigo ha puesto todo con títulos buenos y bonitos para que llame la atención y la gente la acepte, ¿no? La adoración de la muerte precisamente viene de las culturas aztecas y mayas, pero también viene de Platón, de los griegos y los romanos. Y eso se implementó en el catolicismo en el siglo III. Eso de que adoran a la muerte, y no solamente una, sino hay varias, de distintos colores que representan, una representa el amor, otra representa el dinero, otra representa la prosperidad, en fin. Toda esta es la adoración de la inmortalidad que Satanás propuso desde el Edén. Por eso se hace el Día de Muertos, hay pan de muertos, flor de muertos, calaveras, ofrendas, mariposas, inciensos, todo tipo de formas de adoración que no tienen nada que ver con la Biblia ni con el cristianismo. La Biblia habla un poco acerca de cómo se originó el espiritismo.
Es cierto que en el Edén fue la propuesta no moriréis, pero más tarde, en el tiempo del pueblo de Israel, encontramos en 1 de Samuel 28 el incidente del rey Saúl que ustedes recuerdan muy bien. El rey Saúl, dice la historia en Génesis 28, 1 de Samuel 28, que él había quitado a todos los adivinos y pitonisas que estaban en el pueblo y que rodeaban a Israel. El rey Saúl. Pero qué curioso que el mismo rey de repente, cuando quiere comunicar, cuando ya no tiene visión divina, cuando se desconecta de Dios por la desobediencia, ahora quiere saber qué viene para lo que al enfrentar una batalla. ¿Y a quién buscó? A una pitonisa, a una bruja. ¿Con quién quería hablar Saúl? No, lo pueden ver con calma. ¿Con quién quería hablar Saúl? Saúl quería hablar con Samuel el profeta, que ya había muerto. Y llegó precisamente hasta allí. Entonces las pitonisas no eran otra cosa que mediums espiritistas que se comunicaban con los espíritus supuestamente ya fallecidos. Esto hizo la bruja de Endor, que se les llamaba pitonisas porque ellas también trabajaban con la serpiente, con el mismo cuadro de la serpiente que dijo: no moriréis. Y la Biblia dice allí que la pitonisa le dijo a Saúl: ¿a quién quieres que te traiga del más allá? Y le pidió: tráeme al anciano Samuel. Y la Biblia dice ahí que subió el anciano, que subió. Eso nos hace recordar precisamente los terribles engaños de Satanás. Para los fenicios, el dios principal de los fenicios era el ave fénix. No sé si han oído hablar del ave fénix, ese es otro tema. Pero el ave fénix resurgía de las cenizas. Había fuego, terminaba el fuego y entonces salía en forma de humo. Así trabajan las pitonisas, o trabajaban en el tiempo de Saúl. Entonces sí apareció un ser allí, sí apareció. Nunca se menciona que era Samuel. Solamente era la figura de un anciano. Era la figura de un anciano, pero nunca fue Samuel. De esa manera fue engañado una vez más, porque ya había sido desechado por Dios. ¿Por qué Saúl cayó en ese engaño? Cuando alguien deja a Dios, deja su palabra, deja sus mandamientos, con cualquier cosa es engañado. Con cualquier cosa es engañado. Y entonces el supuesto Samuel habla y le dice cosas que son ciertas. Ahora yo les pregunto: ¿era Samuel, sí o no? No era Samuel. ¿Quién era? Era Satanás. Era Satanás. Ahora, las palabras que dijo Satanás eran ciertas. ¿Por qué él dijo lo que iba a pasar? ¿Por qué lo dijo? Porque así también pasó en el Edén. Usó la mitad de la palabra de Dios y luego puso también la parte que él iba a sugerir y que él dijo que no moriría. Las palabras que dijo Satanás cuando salió ese personaje que la gente cree que es Samuel, era lo que Saúl quería escuchar, pero que ya se sabía que iba a suceder porque había sido desechado, porque había desobedecido a Dios. Este es el inicio del espiritismo en los tiempos de Israel, y que el mismo rey de Israel entró al movimiento espiritista, que es la inmortalidad, la comunicación con los muertos. Eso existe hoy. Medios, espiritismo moderno, engaños de los últimos días. ¿A cómo y a cuántos no engañan? Ahora díganme ustedes, ¿qué forma de espiritismo conocemos en este tiempo? ¿Dónde alguien se comunica con un muerto? ¿Y con quiénes se comunican los muertos? ¿O los vivos con los muertos?
siempre se busca alguien cercano a la familia. Siempre se busca alguien que quiere saber algo que no sabía en vida de esa persona. Y entonces llaman al tío, al abuelito, al papá, a la mamá, al hermano, etc. ¿Vienen ellos para platicar con sus vivos? No. Ese es un gran engaño. Totalmente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Satanás? ¿Cómo es posible? Explíquenme ustedes que Satanás tiene la capacidad de traer a la persona en figura e imagen. ¿Por qué? ¿Sí? Mentiroso. Sí, pero ¿por qué? ¿De dónde saca él eso? Porque Dios lo permite. Pero aparte, sí es cierto, Dios se lo permite. Tenemos que entender que Satanás era uno de los ángeles principales del cielo. Y tenía poderes y daba luz. Y de ahí viene el nombre de Lucifer. Y de ahí viene el nombre de Luzbel. Y de ahí vienen los famosos iluminados que están en contra de la ley de Dios. En contra de Dios. Entonces, Satanás puede imitar a través del hipnotismo, hacer que pase un animal frente a la gente. No pasa el animal, pero sí los puede engañar. Es un falsificador. Satanás puede imitar voces. Fíjense bien, voces puede imitar Satanás. ¿Sí? Entonces la gente cuando escucha la voz de su tía, abuelito, padrino, papá, compadre, ya cree, ya cayó en la trampa. Hace años una persona que estaba apoyando un centro espiritista y veía cómo caía su familiar en trance, y cuando caen en trance es porque Satanás llega, los posee y empiezan a hablar lo que quiere la gente. Y entonces si alguien le pide que venga un artista, viene el artista. Si alguien pide que venga fulano de tal, de la Edad Media, de los héroes de la patria, vienen. Pero no vienen ellos, es Satanás que imita. Si va a imitar al mismo Jesús, dice la Biblia, lo va a imitar para engañar a mucha gente, que no podrá hacer con cualquier personaje. Y esta es una de las cosas más fuertes en el tiempo del fin, que tenemos que darle mucha atención. La gente quiere comunicarse por no tener una esperanza. Cuando la gente no tiene una esperanza, cuando las personas no tienen esperanza en la palabra de Dios, en la segunda venida de Cristo, entonces caen en cualquier mentira y engaño y empiezan a ver cómo comunicarse. Miren que ya esto, ¿saben qué? Esto ya está quedando anticuado. Ya eso es casi anticuado. Pero miren cómo se están comunicando hoy. En Japón, la nueva aplicación para tener comunicación con los muertos desde su celular. Desde ahí. Ya no tienen que ir a un centro, nada más pagan con su tarjeta y en su propio celular se comunican con quien quiera de los muertos, aparentemente. Todo se ha modernizado y hasta Satanás lo ha hecho así. La intuición, un canal de comunicación con tu ángel. Ahora, ¿saben qué cosa hay? Hay centros de comunicación con tu ángel. Yo pregunto, ¿tenemos un ángel todos? Sí, pero no podemos. Todos tenemos un ángel. Se le llama el ángel de la guarda. Es más, ahí les va lo que dice el libro acerca de la verdad acerca de los ángeles. Los ángeles están con nosotros hasta que muramos y se quedan en la tumba hasta cuando Cristo venga. ¿Saben ustedes eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Y lo dice el ángel de Pai. ¿Por qué razón el ángel que a usted le toca, que a mí me toca, están con nosotros todo el tiempo y cuando morimos ahí se quedan? Hasta que Cristo venga. Correcto. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Se acuerdan ustedes? Satanás estaba peleando el cuerpo de Moisés para que fuera deificado, o sea, fuera idolatrado por el pueblo de Israel, pero Dios no le permitió.
el Señor no permite. Y lo dice Judas. Ese libro dice exactamente que mientras no resucitaba Moisés, había una lucha por su cuerpo. Satanás pelea los cuerpos, ¿sí? Pero el ángel nos cuidará. Ahora bien, con ese ángel sí nos vigila, sí está con nosotros, nos ayuda, ministra para nosotros los ángeles, pero no podemos nosotros estar comunicándonos. Nuestra comunicación, dice la palabra del Señor, es por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero Satanás es tan astuto que también le dice a la gente que tiene su ángel y que se puede comunicar, y hay centros espiritistas para donde ya se puede comunicar con su ángel. Cuidado con este engaño también. Es más, miren hasta dónde está llegando el espiritismo moderno. Alguien se le ha muerto su mascota y la lloró y la sepultó. Bueno, ahora hay cementerios de animales, de perros, ¿sí? Pero hay cosas tan interesantes, hermanos. ¿Cómo puedes comunicarte con tu mascota muerta? Centro de encuentros, amos y mascotas, ya existe, ¿sí? Ya la gente no se conforma que se va a comunicar con su familiar, con su tío, con su abuelito. No, ahora también se puede comunicar con sus mascotas. Y esto parece chistoso, pero es real. Porque la gente en este momento, el humanismo, la humanización, he estado mencionando esto varias veces, porque mucha gente no lo ha entendido. La humanización de los animales significa centrar al animal, centralizarse en el animal y poner a Dios allí, de tal manera que ya no es un animal, sino una persona. Entonces, al tomar el nivel de humano, el animal, cuando muere, cuando se enferma, cuando sufre, con todas las cualidades que tiene el animal, se le da garantías humanas. Se le da garantías humanas. Entonces, a tal punto de que también se puede comunicar con su mascota, porque les recuerda sentimientos, momentos emocionales, muy especiales. Bueno, ese es otro tema. Lo que a mí me llama la atención es que hay espiritismo también para los animales. Y algunas informaciones que tengo ahí, que no las he sacado, no las he concluido este tema, ¿saben qué? El tema en relación a la humanización de los animales. También la gente cree que tienen un lugar en el cielo, que van al cielo. Y algunos que no creen en la Biblia, pero aman tanto a los animales más que a Dios, aman más a las criaturas antes que a Dios, que por lo menos dice, si no van al cielo, por lo menos van a la luna, dice. Los animales. Cuidado con todo eso. El espiritismo, hermanos, este es uno de los grandes engaños de los últimos días. Dice el libro Primeros Escritos que precisamente el espiritismo era como un tren que iba a toda velocidad, cuyo maquinista era una persona presentable, no fea, una persona presentable, formidable, dice ella, pero iba a toda velocidad y todo el mundo se subía a ese tren. Y cuando ella vio su destino, iban directo a la perdición, no había más allá después del recorrido en la vía de ese tren. El espiritismo está reinando en todas las áreas, aún la religiosa es una de las fuertes también. Dice Efesios 5:11, no participen de lo que hacen los que practican el mal, porque eso no lleva a nada bueno, más bien denúncienlo, dice esta versión, desenmascárenlos. Efesios 5:11. Si sabemos que el enemigo está haciendo algo y que está engañando y que está destruyendo, hay que desenmascararlo. A veces duele, a veces no nos gusta, porque ha sido nuestra forma cultural, porque ha sido nuestra forma religiosa. Pero tenemos que entender que nosotros estamos aquí no para seguir culturas, no para seguir religiones,
estamos para seguir a Dios y bajo un, así dice Jehová, amén. Lo que diga su palabra. Dios es el único inmortal. Después del pecado todos somos mortales. Todos somos mortales. Y el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Después de engañar a la humanidad con la idea de la inmortalidad, después de haber inducido a la gente a aceptar este error de la inmortalidad, debía llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Primero lo engañó con la inmortalidad y después tenía que darle seguimiento a llevarlo a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. ¿Qué es eso? El infierno. Fíjense cómo Satanás hizo esto. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que le hacen sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfechos. Fíjense. Pero la idea de Satanás es mostrar que Dios, para hacer justicia a los malos, los tiene sufriendo en el fuego, en el infierno. ¿Dónde está? Si es que existiera, ¿dónde está el infierno? No existe. Sin embargo, se llama infierno a lo que hay debajo de la tierra. Y curiosamente quiero explicarles esto, ¿no? El centro de la tierra, en el núcleo de la tierra, ¿qué hay? Fuego. ¿Hay fuego? ¿Sí? Entonces, esa es la creencia de la gente, que si es mala se va al infierno, que si es buena se va al cielo. La Biblia solamente dice que los muertos nada saben. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, no hay nadie sufriendo. Hoy día Satanás está tratando de vencer a los hombres como venció a nuestros primeros padres, debilitando su confianza en el Creador e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos para justificar su propia perversidad y su rebeldía. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, a fin de darse por muy perjudicado con su expulsión del cielo, por haber querido someterse, no haber querido someterse a un soberano y tan injusto. Presenta al mundo la libertad de que gozaría bajo su dulce cetro, en contraposición con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra sustraer a las almas de la sumisión a Dios. En la página 33 del conflicto inminente. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta nuestro sentido de justicia, es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Se acuerdan? Por fuego y azufre. La Biblia nunca habla de un fuego en la historia. Mucha gente fue destruida cuando la tierra se abrió y el fuego. Cuando alguien muere, sea bueno o sea malo, baja a la tumba. Esperamos la segunda venida, cuando el Señor ejecuta quienes van al cielo y quienes no van. Se habla de la primera y la segunda resurrección. Ya eso viene más adelante, pero solamente quiero decirles algo.
El fuego del que la gente cree hoy que existe, que Satanás le ha hecho creer, vendrá hasta después de la segunda venida de Cristo. En la tercera venida, cuando es el juicio ejecutivo, y ahí sí, Apocalipsis 20 al 22 nos hablan, 20, 21 y 22, de que la tierra es purificada por fuego. También el apóstol Pedro menciona que el fin vendrá como fuego abrasador, pero eso no es antes, es hasta cuando se define el juicio ejecutivo después del milenio. Entonces, cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia, y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal. Deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Miren, algo muy importante. La idea es que el mal sufra de acuerdo a la eternidad de Dios. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que cuando desciende fuego del cielo, termina y consume todo, la tierra es purificada y entonces todas las cosas son nuevas. Y el que murió es como si nunca hubiese existido. Sí hay un lago de fuego donde es arrojado la bestia, el falso profeta y Satanás. Sí lo hay, pero eso viene hasta el final, no es antes. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Comentarios que tenga? Bienvenida, hermana Elvita. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para que no caiga en confusiones? Cuando en la Biblia encontramos los términos infiernos, no habla de un juicio eterno. En una ocasión el Señor Jesucristo menciona el infierno en relación a Lázaro y a Abraham, pero es una ilustración, no es real. Es una ilustración y no se está refiriendo a un infierno real. El infierno, repito, en los tiempos bíblicos, fuera de Israel, de Jerusalén, como se hace comúnmente en varias comunidades de México y en varias partes de otros países. ¿Qué se hace con la basura cuando no hay un proceso moderno ya? ¿Qué se hace con la basura? Se quema. Hay basureros en los pueblos pequeños y como se recoge basura todos los días la prenden. Así que eso está ardiendo permanentemente. Y a eso entonces se le llamó infierno al basurero de Israel, fuera de Jerusalén. Y ahí en ese infierno basurero se tiraba aún a los cadáveres de los criminales, y los desconocidos iban al infierno, que era el fuego del basurero de Jerusalén. Muy bien, entonces no existe, y esta doctrina tristemente del infierno y de el sufrimiento eterno no es bíblica, está fuera de los principios de Dios. Lo hacen mal ver a Dios, porque Dios es un Dios de amor, misericordioso y paciente, perdona, ama, pero el pecador que ya no quiera tendrá su juicio. Hay un proceso del juicio, y mientras muere está muerto. Cuando resucita, el pecador impenitente resucita para un juicio ejecutivo. Muchos quienes sublevan la doctrina de los tormentos eternos, o sea, del infierno, se lanzan al error opuesto. Hay otra parte, otra cosa opuesta. Ven que las Santas Escrituras representan a Dios como un ser lleno de amor y compasión, y no pueden creer que haya de entregar sus criaturas a las llamas del infierno eterno. Pero como creen que el alma es de por sí inmortal,
no ven otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Y Calvino decía esto: una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué piensa los de la justificación por la fe, que es otra línea? Ya no importa lo que yo haga, si tomo una cerveza, si tengo 2 mujeres, ya soy salvo eternamente. Cuidado con esa falsa doctrina calvinista. Y entonces muchos no los envían al infierno erróneamente, sino dicen que son salvos ya, siempre porque Cristo ya murió por ellos. Cuidado con este engaño. No hay otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. Muchos son los que consideran las amenazas de la Biblia como destinadas tan solo a amedrentar a los hombres para que obedezcan, y no como debiendo cumplirse literalmente. Así el pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él. Por eso menosprecian la ley de Dios. Todos los que menosprecian la ley de Dios, ¿en qué basan su mal estilo de vida, su mal proceder? Si no tienen ley y la pisotean, y piensan que están bien. Y como parece que aparentemente no sucede nada y hay prosperidad, piensan que están bien, pero no se dan cuenta que hay un juicio de Dios, donde todo saldrá a la luz y todo se ejecutará de acuerdo a cada decisión y cada estilo de vida. Entonces, semejante doctrina, que así especula con la misericordia divina, pero ignora su justicia, agrada al corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. La doctrina de que una vez salvo, siempre salvo, no hace otra cosa que alentar a los hombres a males peores cada día, a perversidades increíbles. Y esta doctrina la menciono, también están los de la justificación por la fe. Cuidado, eso dice Conflictos Inminentes, página 34. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo, como lo proclaman muchos credos religiosos, en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Me mato hoy porque ya me quiero ir al cielo. No es así. No es así. Nosotros sabemos que los muertos van al cementerio y ahí quedan hasta que Cristo venga. Los muertos justos cuando Cristo venga. Los muertos injustos o impíos en la segunda resurrección, donde ya no habrá perdón. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Los que creen que pues ya muriéndose ya se van al cielo. Cuando está uno anonadado por los cuidados, por las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. ¿No? Realmente el ser humano le tiene miedo a la muerte, le teme a la muerte. Si la muerte fuera el cielo, pues todos nos matamos hoy. ¿Para qué sufrir con tantas enfermedades que tenemos? ¿No? La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Ya en un libro aquí mencionado, Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano de las decretadas. Muchas gracias. Comentando las palabras de Salomón en Eclesiastés, de que los muertos no saben nada, Eclesiastés 9, 5 y 6, el reformador, o sea, Lutero, dice otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan sin contar ni los días ni los años. ¿Puede contar un muerto cuánto lleva de muerto? Díganme. ¿No? Y eso es una bendición de Dios, quiero decirles. Entonces, cuando alguien muere, para él ya vino Cristo. Porque en la muerte el tiempo ya no cuenta, ya no se siente. Y eso es como el sueño de la noche.
Anoche nos acostamos a X hora, pero cuando usted está tan cansado y dice, caí como piedra, ve la noche, cierra los ojos y cuando los abre ya amaneció. ¿Sintió el tiempo? No. Exactamente es lo mismo de la muerte. Cuando alguien muere, el tiempo ya no cuenta. Ni contar de los días ni los años. Pero cuando se despiertan, les parece como si apenas hubiesen dormido un momento. Eso dice Lutero, la explicación de Eclesiastés. Qué bonito, ¿saben una cosa? Cómo Dios es tan bueno. Nos permite vivir. ¿Sí? En la vida con pecado trae sufrimiento y al final trae muerte. Pero cuando morimos, ya no sufrimos el tiempo. El tiempo nos consume hoy. Ustedes, por ejemplo, podrían imaginar que cuando está resucitando un muerto, ¡ay! Pasé 200 años de muerto. No sienten el tiempo. No se siente el tiempo. Y esa es una bendición para aquellos que dice Apocalipsis 14:12. Bienaventurados los que de aquí en adelante duermen en el Señor o mueren en el Señor. Descansan de sus fatigas, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa? Que cuando venga el mensaje del tercer ángel más fuerte, que casi es el cuarto, y entonces haya mártires, porque lo va a ver desde la sierra del Señor, y algunos vamos de morir, no sé quiénes, no importa, pero pronto resucitaremos, muy pronto. Así que tenemos que ser fieles a Dios. En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. No. Muertos, buenos y malos van igual. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no lo mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les presenta como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Esto dice en 1 Tesalonicenses 4:14 y 14:10-12. El día mismo en que se corta el cordón de la plata y se quiebra el tazón de oro, dice Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio, nada saben de lo que se hace bajo del sol. Job 14:21, nada se sabe. Duermen hasta que la trompeta de Dios, ¿qué cosa? Los despierte para que entren en una gloriosa inmortalidad, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán como incorruptibles. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo Jesús. Amén. Los muertos en Cristo, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito. ¿Qué cosa? Sorbida o tragada significa. Ha sido la muerte victoriosamente. Ha sido la muerte victoriosa. Se sorbió. La muerte ya no tiene más victorias, en otras palabras. Sorbida ha sido la muerte victoriosamente. O sea, que Cristo venció la muerte. Amén. El cautiverio de Satanás, Cristo nos liberó. 1 Corintios 15, 52 y 54. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de la muerte. Ahora yo pregunto algo, ¿la muerte duele? Duele el balazo, duele el cuchillo, el machetazo, el golpe, pero la muerte no duele. La muerte llega a ser hasta una bendición, porque ya no sufrimos. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una persona que está con cáncer, ¿se imaginan ustedes que si viviera 300 años y a los 100 años le da cáncer y 200 años está con cáncer? ¡Qué terrible! Dios permite el descanso de muchos para que ya no sufran. ¿Sí? Una persona accidentada, una persona lastimada, herida, que le pusieron 15 balazos. Qué duro sería vivir con un sufrimiento tal. Entonces Dios cesa la vida, no solamente por la sabiduría que Él sabe sobre esa persona, sino para que ya no sufra.
Eso le pasa a los buenos y a los malos, a ambos, ¿sí? La última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Sí, ya voy a morir, dice la persona. Cuando se levanta de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 55. Conflicto inminente, página 36. Entonces, hoy nosotros sí estamos a expensas de la consecuencia del pecado. Todos somos mortales. Hemos de morir mañana o pasado mañana, no sabemos. No estamos deseando. Hay que ser sabios para esperar lo que Dios diga en nuestras vidas. Pero independientemente de lo que nos suceda, la Escritura dice que si nosotros fuimos fieles, resucitaremos cuando Cristo venga. Amén. Si no somos fieles, dice la Escritura, seremos parte de la segunda resurrección, donde es una resurrección para juicio. Porque a la trompeta final, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Estemos sanos o estemos enfermos, esperemos en Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra esperanza, la segunda venida de Cristo. Y dice Hechos 1:9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué cosa? Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Hermanos, si creemos que Cristo vivió, murió y resucitó, con Él también traerá todos los que durmieron en Él. Dice San Juan 14:1, no se turbe, ¿qué cosa? Vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice el verso 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué cosa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, ¿qué cosa? También estéis. Miren qué maravilloso es el cielo. Qué maravilloso es el cielo, hermano. No es egoísta Dios. Él es inmortal. El único inmortal es Dios, pero quiere que todas sus criaturas sean también como Él. ¿Cuándo? Cuando Cristo apareciere por segunda vez. Hoy tenemos una vida, pero el Señor quiere que tengamos una nueva vida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuándo tenemos la inmortalidad? ¿Se acuerdan? En la segunda venida de Cristo. Ahora una pregunta que tengo: ¿cuándo viene Cristo? Para que podamos disfrutar de esa promesa que Él dio. Prometió volver y prometió darnos vida eterna. Eso es bonito. Entonces, esta es nuestra esperanza, hermanos, porque quien habló es verdadero y no falló, no fallará nunca, Cristo Jesús. Pero la pregunta es: ¿cuánto falta para que Cristo venga? Quiero que alguien me diga, hermana Irmita, ¿cuánto tiempo cree usted que falta? La hermana leyó mi tema. Porque un poquito, y el que ha de venir, ¿qué cosa? Y no tardará. ¿Y qué significa poquito? Pronto y ya. Si los apóstoles en su tiempo esperaban que Cristo ya viniera, ¿cuánto tiempo ha pasado para acá?
casi 2000 años. Entonces, nosotros entendemos que de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, ya no falta mucho. Pero ¿alguien sabe la fecha de la venida de Cristo? Nadie sabe el día y la hora. Pero ¿cómo sabemos que ya viene y que es poquito? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué cosa? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando alguien escuchen ustedes que se queja por ahí, es que siempre han hablado de la segunda venida y no viene. Yo ya me cansé de esperar. No se da cuenta la persona que habla que no viene porque le tiene paciencia, misericordia, porque si hoy viniera, ¿cuánta gente no va porque no está preparada? Quisiéramos que el Señor Jesucristo ya venga, pero qué bueno que no ha venido, porque ¿qué pasa con nuestros seres queridos que todavía les falta? Y queremos que vayan al cielo, nuestros vecinos, nuestros hijos e hijas. Qué difícil situación, ¿verdad? Queremos que ya Cristo venga y ya viene, pero también queremos que nuestros hijos vayan. Y esto requiere una oración especial, porque tenemos nosotros grandes desafíos, grandes problemas, grandes incertidumbres, no por la salvación ni por la segunda venida, sino por la decisión de cada corazón. La decisión de cada corazón. Y esto es lo difícil. Lo difícil no es la espera, es la preparación para el encuentro con el Señor. ¿Cómo sabemos que ya el Señor viene? Que es poquito tiempo. Pues de acuerdo a sus señales, como la higuera dice, así aprended también las señales. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cómo está el mundo, hermano? Se está desbaratando y destruyendo con levantamientos civiles, con guerras de países, contra el famoso terrorismo, el terrorismo que está en todas sus áreas. ¿Cómo sabemos que Cristo viene pronto? La tierra cada día se está sacudiendo más por terremotos, cada día la gente está muriendo más por hambre, la violencia está creciendo, los engaños de los que estamos hablando están avanzando, las epidemias, las enfermedades, el aumento de la ciencia. ¿Qué otras señales hay? Porque habrá entonces gran tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Mateo 24:21. Todos están encarrilando o poniéndose en el cauce del fin. La sociedad, la moralidad, el vandalismo, la violencia y todo tipo de desorden. Habrá terror y grandes señales, angustias en la tierra, Lucas 21, los huracanes, los desastres, los tsunamis, todos los terremotos, las inundaciones, las señales en el sol, la luna y las estrellas, la ciencia avanzada, la geoingeniería que está también destruyendo y que son detonantes de muchos desastres. Estas son las señales de la segunda venida. Pero Mateo 24 dice algo muy interesante: y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué cosa? Se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras son muy duras. Dice aquí, y no entendieron. ¿Será que la gente entiende hoy? La gente está volviendo como al tiempo antidiluviano. La promiscuidad, la prostitución, el bestialismo, la inmoralidad, la envidia, la avaricia, el crimen. Dice la Biblia en Génesis que el pensamiento de los hombres era como de continuo al mal, de continuo al mal. Entonces, por eso el Señor envió el diluvio, y como los días antes del diluvio serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hermanos, así está la situación. Cristo dejó claro que sus fieles seguidores deben de estar atentos a las señales de su venida.
La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Cristo venga, que es nuestra esperanza, dice Apocalipsis 21:4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Amén. Porque las primeras cosas pasaron. Y dice la palabra del Señor en el verso 5: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dice la Biblia: escribe, porque estas palabras son ciertas y son verdaderas. Hermano y amigo presente, prepárate para encontrarte con tu Dios. Recordemos, el tiempo corre y la Biblia dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Requerimos y requiere todo el mundo reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos prepararnos, y entonces el Señor nos dice: he aquí yo estoy, ¿qué cosa? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es el camino de la inmortalidad. Cristo Jesús, que nos da hoy el reino de su gracia y que nos da hoy el reino de su gloria. Maranatha, Cristo viene. Amén. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Un comentario? En los últimos días, Satanás va a hacer muchas apariciones. Y así como engañó a Eva, tendrá otro tipo de engaño y se va a aparecer como los familiares difuntos. Lo dice el conflicto de los siglos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a no comunicarnos con los muertos, porque bien sabemos que los muertos nada saben. A no ver tantas apariciones, porque la geoingeniería está haciendo a través del Bluebeam, gracias, que aparezcan imágenes extraordinarias de cruces, de santos, de vírgenes, de personajes interesantes, de Cristos. Cuidado, el Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Hermana Ermita, sí? Sí. Sí, yo he recibido también algunas imágenes, sí, que algunas personas se sorprenden y se emocionan, pero ni milagros ni señales en el cielo y en la tierra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ¿sí? Nadie sabe el día y la hora, tampoco hay que colocar fechas. Es la segunda venida de Cristo. Nadie sabe el día y la hora. El conflicto de los siglos dice algo muy interesante en el capítulo de la gran liberación, o antes de la tierra desolada, menciona que en la liberación al pueblo de Dios, Dios dará el día y la hora de su venida. ¿Han leído ustedes eso? Sí, Pero hoy no. Conflicto de los siglos. También está en primeros escritos, es cierto, pero entendemos que hoy no, todo tendrá su momento, ¿sí? Y muchas cosas interesantes que van a aparecer,
Pero ¿por qué Satanás engaña de esa manera? Porque todos buscamos el no morir, todos buscamos la inmortalidad, pero esa la encontramos en Cristo Jesús y en nadie más. Entonces, recordemos, los muertos nada saben y están en la tumba, en el cementerio, no se van al cielo, no está el infierno, tampoco no existe el infierno, está el sepulcro, ¿sí? Lo que sí existe es que Cristo viene pronto. Y cuando Él venga, si estamos vivos, seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:14. Y si estamos en la tumba, seremos resucitados. Ese es el camino de todo cristiano. Que Dios bendiga a cada uno que está. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, pueden hacerlo. Si no, cantamos un himno. El 171, yo espero en la mañana. Creo que 171. Sí. Pronto Cristo vendrá. Y cuando Cristo venga, hermanos, todas las cosas serán nuevas también en nuestra vida. Seremos transformados, el pecado será
quitado totalmente y nunca más volverá. Dice Malaquías 4, será quemada raíz y rama. Tanto Satanás como todos los seguidores, los ángeles malos y los impíos. Y entonces nosotros estaremos en una tierra nueva y eterna. Vale la pena esperar, padecer, sufrir y sobre todo confiar en el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener una oración de rodillas para finalizar. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Quizá no merecíamos nada como seres humanos, pecadores y rebeldes, pero nos has presentado el plan de salvación y el plan de redención en Cristo Jesús. Hoy por medio del Señor Jesucristo tenemos una vida nueva. Hoy por medio del Señor Jesucristo sabemos que tenemos la vida eterna. Permite, Señor, que hoy permitamos que Cristo entre a nuestro corazón, nos haga nuevas criaturas y nos haga, Señor, dignos de tu reino ante tu presencia. Permite, Señor, que tu pueblo esté despierto y que nadie nos engañe. Que nadie, Señor, nos engañe, ni mucho menos el enemigo, pero que tu palabra esté abierta en nuestra mente y corazón.